Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud, en esta serie de enseñanzas titulado Preguntas y Respuestas. Preguntas y Respuestas. La siguiente pregunta, y escuche bien la siguiente pregunta. Esta pregunta viene de un pastor en el país de Indonesia. En el país de Indonesia. Y estamos semanalmente respondiendo todas las preguntas que entran de parte de los pastores. Amén. Y quiero que escuche bien esta pregunta, porque esta pregunta al principio suena sencilla, simple y a la misma vez es complicada. Pero no es una pregunta que solamente este pastor está haciendo. Es una pregunta que muchos creyentes, millones sobre millones sobre millones, tienen la misma pregunta porque no han comprendido, han fallado a comprender los principios de la oración. Por favor, escuche la pregunta y vamos a tomar el tiempo de responder adecuadamente a esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Escucha la pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy bien. Tenemos que comenzar con una declaración aquí. ¿Cuál es la aspiración más alta del hombre? ¿Cuál debe ser la aspiración más alta del hombre? Bueno, la aspiración más alta del hombre debe ser darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, conforme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ¿no? Y esto incluye orar de acuerdo a su voluntad. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, entonces ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo que para la gloria de Dios. Primero, debemos pedir sabiduría. Sabiduría. Abre su Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 6. Mira lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 6 y escuche bien lo que dice la palabra del Señor en versículo 5. Dice esto. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada por una parte y por otra, ¿no? Note bien, tú tienes que pedir, porque por la sabiduría, porque no, tú vas a caer en la trampa de dudar, ¿no? A pedir sabiduría. Mira, debemos también confiar en que Dios es bondadoso, que Él es bondadoso y está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Mira lo que Él dice, pero que pida con fe sin dudar, que pida con fe sin dudar, ¿no? Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24, Marcos 11, 24 dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y dice, oréis y pidáis, creed que ya habéis recibido y os serán concedidas, ¿no? Así que el orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Incluye ¿qué? Incluye sabiduría para dos cosas. Incluye sabiduría para conocer la voluntad de Dios y pedir con fe para confiar en la voluntad de Dios. Ahí están los dos elementos, ¿no? Para conocer la voluntad de Dios y para confiar en la voluntad de Dios. Aquí hay 7 instrucciones, 7 principios bíblicas que guiarán al creyente para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 1, orar por lo que la Biblia manda que oremos. ¡Wow! Orar por lo que la Biblia manda que oremos. Ahí está el problema. Nosotros tenemos la tendencia en nuestro egocentrismo de solamente orar por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros percibimos que es la única cosa que debemos orar. Y ignoramos los principios bíblicos de la oración. Voy a repetir. Número 1, orar por lo que la Biblia manda que oremos. ¿Estás orando regularmente por esas cosas? ¿No? Mira, se nos dice que oremos por nuestros enemigos. Wow. ¿Estás orando por tus enemigos? ¿Estás orando por las personas que tú percibes que son tus enemigos regularmente? Si somos honestos, la mayor parte de las veces no. Pero estamos violando un principio de oración. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Wow.
También orar para que Dios envíe misioneros. ¿Estás orando regularmente que Dios envía misioneros? Mira lo que dice San Lucas capítulo 10 versículo 2. San Lucas capítulo 10 versículo 2 dice: y les decía, la mies es mucha, pero los obreros poco. O rogar por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estás orando por eso? ¿Estás orando regularmente para que no entremos en tentación? Para que no entremos en tentación. Mira lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 41. Cuando tú sales de la casa, Señor, ayúdame, Señor, no caer en las tentaciones de este mundo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Estás orando por los ministros de la palabra? Regularmente, ¿está regularmente orando por los ministros de la palabra? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 4 versículo 3. Colosenses capítulo 4 versículo 3 dice, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios abre una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Abre su Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Dice, finalmente, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente, ¿no? Y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. ¿Estás orando regularmente por las autoridades del gobierno? Dice, ¿de qué estás hablando? Seguro que sí. Mira, yo vivo en Sudamérica. En el país de Perú como un misionero a tiempo completo. Este país está en un estado de caos, completamente caos, 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 caos y más caos, caótico. Es un país completamente, absolutamente corrupto en todos los niveles del gobierno, en todos los sectores de la cultura, de la sociedad. Es absolutamente corrupto. Tú tienes que vivir aquí para saber lo que estoy hablando. Honestamente, en un lugar absolutamente corrupto. Los elegidos, los políticos, absolutamente. Pero la Biblia me dice orar por ellos, orar por ellos. Es fácil criticarlos, es fácil condenarlos, es fácil mandarlos al infierno con tus sentimientos y tus pensamientos. Pero orar por ellos. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Abre su Biblia, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. ¿Estás orando por el gobierno regularmente, diariamente? Mira lo que dice versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, 2 y 3. Dice, exhorto, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en una vida tranquila. Tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Estás haciendo eso diariamente? También orar regularmente para aliviar la aflicción. Aliviar la aflicción. Muchos se encuentran en un estado de tribulaciones y pruebas, aflicciones. ¿Estás orando por eso? Mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 13. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Todos nosotros conocemos gente que están sufriendo regularmente. ¿Te recuerda de orar por ellos? ¿Te recuerda orar e interceder por ellos? ¿Sí o no? Orar por la santidad de hermanos creyentes. Somos famosos para criticarnos y juzgarnos unos a los otros. Esa mujer, ese hombre, son hipócritas que pero estás orando por ellos. Orar por la santidad. Orar por la santidad de hermanos creyentes. Abre su Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice esto: por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
donde Dios ordena, escuche bien, donde Dios ordena la oración, podemos orar con la confianza de que estamos haciendo su voluntad. Busque toda la parte de la Biblia, dice orar por esto, orar por esto, orar. Hazlo regularmente. Y si lo haces regularmente, te asegura que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el segundo principio de la oración o la segunda instrucción de oración. Sigue el ejemplo de personas piadosas en las Escrituras. Sigue el ejemplo, ¿no?, de las personas piadosas en la Escritura. Por ejemplo, Pablo. Pablo oraba por la salvación de Israel. Él estaba intercediendo regularmente por Israel. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás orando regularmente por Israel? ¿Estás orando regularmente por la salvación de su país? Romanos capítulo 10, versículo 1 dice esto: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Es su deseo? ¿Es? ¿Sí o no? ¿Te recuerda David? Escuche bien. ¿Te recuerda el salmista David, el rey David? David oraba por misericordia. Él estaba orando por misericordia y perdón cuando pecó. Nosotros somos muy conocidos, escuche bien, para mandar a los demás al infierno, para condenarlos. Tenga cuidado. Mira, ¿te recuerdas cuando David pecó? Abre su Biblia en Salmo capítulo 51, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Mira lo que dice. Lávame por completo de qué. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estás haciendo esa oración por ti mismo, pero también estás haciendo esa misma oración por los demás. Cuando ellos se encuentran en un estado de pecado también, o lo está condenando. Mira, la iglesia primitiva oraba por valor para testificar. La iglesia primitiva oraba por valor para testificar. Lo que tenemos hoy en día en las iglesias es una bola de cobardes hoy día, encerrados en las cuatro paredes de las iglesias con los brazos cruzados, esperando que alguien más va a llevar la obra del Señor a la calle. Mira, orar por valor, orar por valor. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, con toda confianza. Estas oraciones estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, y en la actualidad se pueden hacer oraciones similares. Así como Pablo y la iglesia primitiva, nosotros deberíamos estar orando siempre por la salvación de otros. Por nosotros mismos debemos orar como lo hizo David, siempre consciente de nuestros propios pecados y trayéndolos ante Dios antes que obstruyan nuestra relación con Él y frustren nuestras propias oraciones. Aquí está la tercera instrucción o el tercer principio de la oración: orar con motivación correcta. Orar con la motivación correcta. Los motivos egoístas no serán bendecidos por Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 3, abre su Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice esto: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Tenemos la tendencia a ser egoístas. Mira, también debemos orar no para que nuestras elevadas palabras pueden ser oídas, ¿no? Y podemos ser vistos por otros como super espirituales. Deja esa tontería, por favor. Sino mayormente en privado, ¿no? En secreto, para que nuestro Padre Celestial, que escuchará en lo privado, nos recompense en público. Abre su Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Escuche lo que dice esto. Dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido ¿qué? Su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mira, dejemos de ser una bola de hipócritas, por favor. ¿Mm? Siempre presentando un show enfrente de la otra gente. Aquí está el cuarto principio o la cuarta instrucción de oración. Número 4. Ora con un espíritu de perdón hacia otros. Ora con un espíritu de perdón hacia otros. Mira lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonar si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Wow. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Mira, un espíritu de amargura, o un espíritu de enojo, o un espíritu de venganza, o un espíritu de odio hacia otros, no funcionará. Mira, un espíritu de amargura, un espíritu de odio, un espíritu de enojo, de venganza hacia otros, evitará que nuestros corazones oren en total sumisión a Dios. Si yo estoy con venganza en mi corazón, con amargura, enojo, ¿no? Y odio, yo no me estoy sometiendo completamente al Señor. ¿A quién tú crees que tú puedes engañar a Dios? Así como se nos dice que llevamos nuestras ofrendas a Dios mientras haya conflicto entre nosotros y otro cristiano. Te recuerdo, abre su Biblia allá en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Mira, de la misma manera, Dios no quiere que la ofrenda de nuestras oraciones hasta que nos hayamos reconciliado con nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hazlo. Esto no es complicado. El orgullo no nos permite muchas veces. En ese caso tú vas a ser reprendido. El quinto principio de la oración o la quinta instrucción de oración es esta: orar con acción de gracias. Orar con acción de gracias. Mira, nosotros somos muy famosos para quejar, refunfuñar. Siempre estamos chillando. Pero orar con acción de gracias. Todo el mundo tiene una razón por darle gracias a Dios a pesar de sus circunstancias. Mira, estamos ahorita donde yo estoy aquí viviendo en Perú. Ahora, es increíble, el tiempo ha pasado. Ya entramos en el cuarto año, ¿ves?, de estar viviendo aquí en Perú. Y aquí estamos en un estado de caos. Pero lo puedo dar gracias a Dios cada día. Cada día le puedo dar gracias al Señor. Mira, dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Note lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice esto, dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mira, siempre, por favor, siempre podemos encontrar algo. Siempre podemos encontrar
algo por qué estar agradecido, sin importar cuán cargados estemos por nuestros deseos o necesidades. Aún la persona que más sufra viviendo en este mundo, redimido por el amor y que tenga el ofrecimiento del cielo ante sí, tiene motivos para estar agradecido con Dios. El sexto principio o número 6. Orar persistentemente. Ora persistentemente. Ora persistentemente. Mira lo que dice en San Lucas capítulo 18 versículo 1. El problema es que no tenemos paciencia. Queremos todo así, rápido, rápido, rápido. Así no funcionan las cosas. En San Lucas capítulo 18, versículo 1 dice esto, dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, Ahora, note el siguiente versículo que yo creo que es el versículo más poderoso en este tema, ¿ves? Sencillo, chiquito y picoso. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Debemos perseverar en la oración y no renunciar ni desanimarnos porque no hayamos recibido una respuesta inmediata. Parte de orar en la voluntad de Dios, a ver si lo pongo así. Parte de orar en la voluntad de Dios es creer que, ya sea su respuesta sea sí, su respuesta sea no, o su respuesta sea esperar. Que hagamos 3 cosas. 1, aceptamos, ¿no?, su decisión. 2, nos sujetamos a su voluntad. Y 3, y continuemos orando. Y por fin, número 7. Depende del Espíritu de Dios en la oración. Depende del Espíritu de Dios en la oración. No depende de tus pensamientos. Depende del Espíritu, ¿no?, de Dios en la oración. Esta es una maravillosa verdad. Mira, abre su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice esto. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos ayuda. Nosotros no estamos abandonados a tratar de orar a las solas. Tenemos la ayuda del Espíritu que en la oración, en tiempos de nuestra más profunda depresión o más profunda pena, esos tiempos cuando sentimos que simplemente no podemos orar, tenemos el consuelo de saber que Dios mismo, ¿no?, en la persona del Espíritu Santo, está realmente orando a sí mismo por nosotros. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Que cuando nosotros no somos capaces, Él está orando por nosotros. ¡Qué seguridad! ¿Qué seguridad podemos tener cuando buscamos andar en el Espíritu y no en la carne? Entonces podemos tener la confianza de que el Espíritu Santo realizará su obra a presentar nuestras oraciones al Padre de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo, y nosotros podemos descansar en la certeza de que Él está obrando en todas las cosas para bien. Permíteme concluir con este pensamiento. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice esto. Este es mi pensamiento, este versículo singular, ¿no? Es aquí donde yo me pueda abandonar completamente en la mano del Señor en la oración. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y esto es para los que son llamados conforme a su